Buenos días, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y recibiendo a la contadora licenciada y estrenándose como esposa, contadora Ana María Briones Vega. Hola, Juve, buenos días, ¿cómo está? Bien, pues aquí con la noticia que la contadora dejó muchos corazones rotos, ya los abandonó a todos, ya no se hagan ilusiones, pues ya chuparon faros todos. ¿Cómo estás, Anita? Bien, muy bien. Aquí una disculpa, pero tenía unas fallas técnicas, pero ya estamos aquí. No, ya estamos. Bueno, pues principio de año un poquito caótico, con noticias, pues que en realidad reforma fiscal, ¿cómo te puedo decir que como que no hay tanto? Pero sí hay castigos. No hay una reforma fiscal, Juve, pero estamos teniendo muchos problemas. No sé, ahí que me compartan los demás contadores el tema de plataformas de todo, desde el IMSS, el SAT, hasta creo que el impuesto sobre nómina ha estado fallando, no nos han dejado cumplir en tiempos. En las obligaciones, estamos batallando mucho con todas las plataformas en general. Ujú. Sí, 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 sí. Fíjate que por ahí, el- este, les van a platicar y tenemos el antecedente ya de alguien que ganó un caso, diciéndole, ¿sabes qué? Tu plataforma no estaba funcionando. Y les van a platicar esa historia el viernes que viene. Se me hace muy interesante. Y aparte, bueno, aquello del castigo de la nómina está un poquito salvaje, ¿no? O sea, cárcel. Ya suena muy diferente. Conta, pues para no andar con esos problemas, para no andar con esas broncas, pues precisamente estás tú aquí porque acuérdate que ya se nos va a vencer la prima de grado de riesgo y tienes que presentarla, Ya ¿verdad? se nos llegaron las obligaciones fiscales ya muy rápido. Empezamos con esta, que es la primera, la prima de riesgo, que es en febrero. Esperemos a ver cómo nos va. Más que nada con la plataforma que, pues, del ITSE, que es donde se presenta para ver si no tenemos temas ahí en la presentación. Un tema muy curioso, fíjese que en la semana pasada se nos venció un certificado, no lo pudimos renovar por internet y por la urgencia de una baja, yo mandé al cliente al Seguro Social y le dijeron que no tenían sistema a nivel nacional, o sea que no podían renovarle su certificado y que si le urgía la baja tenía que hacerla de manera manual. Entonces ahí hasta le dieron El las formato. instrucciones que había que llevar la hojita, que había que llevar todo el tema de la tarjeta patronal y digo, estamos en el 2025 y vamos a regresar a la hojita rosa. Entonces está bien complicado. Imagínense que nos digan en febrero, vamos a tener que presentar la prima todos En de manera hojita. presencial, pues esto va a ser un caos. Entonces, ¿para qué queremos el Internet? Bueno, lo que pasa es que yo no sé si está, ahora sí que palabras de ingeniería en sistemas. Si está jalando, ¿para qué le mueves? Nomás para poner una nueva mona ahí, así, haciéndole así, que es todo lo que cambias, pero al cambiarlo haces un merequetengue. Pues sí, es lo que pasa, o bueno, no quiero ser mal pensado de que alguien está cobrando y se está beneficiando. No, yo creo que el que lo hace de gorra, de muy buena fe, entonces no quiero ser mal pensado, no quiero pensar que le mueven para cobrar, ¿verdad? No, lo hacen para mejorar y porque son buenos samaritanos. Pues, Anita, dales la explicación y buenos días a todos. Buenos y fríos días. Estamos también con frío, hace frío. Entonces, vamos a iniciar. Igual le agradezco mucho a Juventino nuevamente que me dé la oportunidad de
compartir con ustedes. Ya tenía rato que no estaba por acá. Digo, estamos trabajando, me da gusto que luego me busquen para ciertas dudas, para cosas que por ahí les genera dudas, sobre todo luego me buscan para pensiones o temas del seguro social. Y pues trato, ¿verdad?, de apoyar en lo que más pueda, porque pues digo, a veces no todos sabemos. Desgraciadamente, como les comentaba, siento que las plataformas en general están fallando mucho, desde el SAT hasta la del seguro. Bueno, la del seguro siempre ha sido como muy caótica, pero ahora la del SAT y hasta la de finanzas estuvo también por ahí en mantenimiento. Entonces, creo que sí nos tenemos que preparar ya desde estos días para hacer nuestra presentación de prima. Hay temas, digo, realmente es algo que no ha cambiado. Tenemos años teniendo pues el mismo sistema, el mismo formato, no hay cambios. Aquí yo creo que lo que sería importante sería que fuéramos compartiendo casos, ahora sí que de la vida real, porque luego nos pasan cosas que no sabemos cómo resolver, y ahí es donde tenemos diferencias de las primas, que digo que aquí lo más grave que nos pudiera pasar es que el Seguro Social en algún momento, después de la presentación, nos hiciera una rectificación porque la hicimos de manera errónea y hay que rectificar, y ahí pues lo más grave es que nos van a cobrar diferencias por haber pagado mal después de haberla presentado, y una multa por haberla presentado mal. Entonces, vamos a ver los pormenores que son para la presentación, y aquí pues más que nada los riesgos de trabajo que pudieran sí ser procedentes para el cálculo de la prima y que sí puedan aplicar para este cálculo de prima. Otra cosa importante que también lo he puesto aquí para comentarlo con ustedes son las nuevas enfermedades que ha puesto que más bien que se actualizaron como enfermedades de riesgo de trabajo. Y pues sí, una que ya esperábamos muchos, pues fue la del COVID-19, que ya de muchos años, a partir de la pandemia, pues ya fue un riesgo de trabajo en algunos casos. Digo, al final va a ser complicado para el seguro, yo creo, que determinar cuál sí es riesgo, cuál no, pero a mí las que me llaman mucho la atención son las enfermedades psiquiátricas, que ahora que ansiedad, depresión, todas esas que son, parece ser derivadas del trabajo, pues ahí creo que va a ser lo complicado en estarlas determinando de manera correcta. Voy a poner la presentación. Sí, igual vamos a empezar a ver generalidades. Si hay alguna duda o algo, igual las pueden ir poniendo en el chat. Si alguien quiere, si alguien quiere que le abran el micrófono, pues ya sería cuestión, nada más ahí que me lo hagan saber, por si quieren que sea no a través del chat, sino a través del micrófono, y vamos comentando para ir saliendo dudas. Bueno, vamos a empezar. Para ya no hacer más tarde, como les comentaba, voy a tratar de hacer una parte teórica de lo que ya sabemos, nada más para recordar las generalidades, para poder ahí, si tenemos alguna duda. Por ahí veía ya una pregunta de Rosa María que decía que el cáncer, ¿cómo se considera ya para pensionarse? Bueno, era lo que les comentaba hace un ratito, que se había actualizado lo que era la lista de las enfermedades de riesgo de trabajo. Dentro de esas enfermedades de riesgo se actualizaron cáncer. Ahí depende, el cáncer, digo, dependería también si es riesgo de trabajo, pues entraría como esa enfermedad de riesgo de trabajo, siempre y cuando estuviera dentro de los parámetros que se pusieron en la Ley Federal del Trabajo junto con la Ley del Seguro Social. Si no, pues entraría una pensión normal, o sea, entraría una pensión por enfermedad, y ahí dependería ya si fuera por enfermedad o si fuera por edad. Ahí ya la pensión ya sería dependiendo si fuera por enfermedad o por edad. No sé ahí el supuesto que es
el cáncer, pero ya es la que pasa ahí. Dice que su hija es la que la tiene asegurada, pero la tiene asegurada como trabajadora o como familiar. Ahí también es otro tema, porque acuérdense que el tema, cuando tenemos asegurado a un familiar, normalmente cuando se quieren pensionar, nos llega una auditoría y eso ya es por casi, casi que de ley, porque luego en el seguro nos dice que son actos fraudulentos hacia el seguro. Entonces, ese tema habría que verlo. Dice, su hija la tiene asegurada como familiar y cumple 60 años en julio. Es que aquí la pensión es para los trabajadores, no para los familiares. Entonces, si la tiene como beneficiaria, no aplica una pensión. Usted nada más tiene los servicios del Seguro Social, no los servicios como prestaciones económicas. Entonces, nada más ahí confírmeme si está como trabajadora o está nada más como beneficiaria de su hija. Y bueno, en el tema, las generalidades vamos a hacer, iniciamos. La prima de riesgo consiste en un factor que nos ayuda a determinar ciertos apartados de las cuotas IMSS patronales. Esto funge a su vez como una previsión que los patrones deben tener respecto a cualquier posible accidente que se dé lugar de trabajo o mientras alguno de los colaboradores esté realizando sus labores. La prima de riesgo se define de acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa. Y pues ahí, pues, si bien es cierto que no es lo mismo la prima de riesgo de un despacho contable a la de una constructora o de una minera, ¿verdad? Ahí va a ser, pues son diferentes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en el tema de nuestra prima, si está de manera correcta. Bueno, vamos a estar sujetos. Las empresas las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad conforme al periodo dentro del plazo que señala el reglamento para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o se aumenta. Aquí vamos a tener, según el reglamento, vamos a aumentar o vamos a disminuir. La prima no, o se va a quedar igual, pero vamos a tener esa parte. La prima conforme a la cual están cubriendo sus cuotas las empresas podrá ser modificada aumentándola o disminuyendo en una proporción no mayor al 1% con respecto a la del año inmediato anterior. No va a poder pasar más de 1%. La prima o baja o sube 1%, no puede ser más del 1%. Ya, aunque hayamos tenido más riesgos, más de lo que haya pasado, no se puede aumentar más del 1. Digo, al final hay empresas que tienen muchísimo riesgo, pero durante el año no tuvieron ningún tipo de accidente en los trabajadores, entonces pues va a haber algún momento en el que se va a quedar en la prima media, aunque esté en el riesgo más alto, pero mientras no vayamos teniendo riesgos, pues va a haber un momento en el que ya vayamos a estar en la prima media. Dice que es beneficiaria, pero paga la modalidad 40. Entonces si es modalidad 40, entonces ya ahí ya totalmente distinto el asunto. Al cumplir los 60, si ya cumple con las semanas, ya se puede pensionar sin mayor problema. Bueno, igual continuamos. Parte de la legalidad, vamos a tomar en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije el reglamento respectivo, con independencia de la fecha en que estos hubieran ocurrido y la comprobación documental del establecimiento de programas o acciones preventivos de accidentes y enfermedades de trabajo. Aquí es bien importante recordar que la prima de riesgo de trabajo va sobre el año completo. Entonces, si las empresas iniciaron después del 1 de enero, no van a presentar la prima de riesgo de trabajo porque no es un ejercicio completo y no nos va a hacer un cálculo correcto. Entonces, no vamos a tener un cálculo y al final el seguro nos va a multar. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un cálculo de prima, aunque iniciamos un ejemplo en febrero del 2024 y hacemos nuestro cálculo de prima ahorita en febrero del 2025, ¿qué va a pasar? Que vamos a disminuir un punto si es que no hubo riesgos y vamos a estar pagando menos del seguro social, lo cual va a ser incorrecto porque no teníamos la obligación de presentar
esa prima porque no estábamos durante el año completo. Entonces, ahí es bien importante que si ustedes dieron un registro patronal durante el 2024, ese registro patronal no debe de presentar la prima de riesgo. Y la otra es que si hubo riesgos de trabajo, los riesgos de trabajo deben de estar terminados para que se pueda calcular completo el riesgo de trabajo. Y ahí es muchos de los errores que se cometen cuando hay un riesgo de trabajo, es que no se terminan y entonces no lo podemos, no se nos hace no se nos calcula de manera correcta porque no está terminado y no sabemos cómo se debió de haber calculado correcto. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima mínima y máxima, que serían de 0.5% y 15% de los señalados en la base de cotización respectivamente. ¿Cómo calculamos la prima de riesgo? Yo no sé si recuerdan los contadores que estudiamos hace algunos años la carrera, sí nos enseñaban en la escuela cómo calcularla desde la famosa fórmula, ¿no? Que nos ponían a hacerla de manera manual y que todavía se entregaban los formatos en el Seguro Social. Ya ahorita pues tenemos la facilidad de que el SUA nos hace el cálculo de manera completa y ya no tenemos mayor tema. Ahí el punto nada más sería revisarla, pero digo, no está de más recordar de dónde proviene nuestro cálculo de la prima de riesgo. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 72. Y nos dice que para los efectos de la fijación de primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberán calcular sus primas multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de prima y al producto se le sumará el 0.005. El resultado será la prima a aplicar sobre los salarios de cotización conforme a la siguiente fórmula. Y esa es la fórmula que determina cuál va a ser nuestra nueva prima. Esta, donde la fórmula tiene el siguiente significado. La V son los 28 años que la duración promedia de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. Como les comento, pues son fórmulas que no han cambiado desde años, o sea, son fórmulas que se tienen, que se han tenido y que no han cambiado ni cambiarán. O sea, la prima no ha cambiado por ningún momento y así la vamos a tener, así la vamos a seguir teniendo. Entonces, sigue siendo esa misma fórmula. El F es el 2.3, que ese también no cambia, que es el factor de la prima. El N es el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. S es el total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. El I es la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes parciales y totales divididas entre 100. Y el D es el número de defunciones. M es el 0.05 de la prima de riesgo. Aquí, ¿qué es lo que nos va a dar realmente que nuestro cálculo sea correcto? Que tengamos bien alimentado nuestro SUA. ¿Cómo vamos a tener bien alimentado nuestro SUA? Nuestro SUA va a estar bien alimentado cuando nosotros tengamos nuestros trabajadores completos, correctos, en altas, bajas, modificaciones de salario, incapacidades y todas las modificaciones que se hayan tenido durante el ejercicio. Hay empresas que luego nos llegan a mitad del año, ¿no? O sea, que nosotros les llevamos la contabilidad a partir nada más de febrero, marzo, que nos llegaron los clientes, no desde enero, y que ya tenían una historial. Nosotros es nuestra obligación y es obligación del patrón pasarnos toda esa información, porque si no, no vamos a tener la información completa. ¿Para qué? Porque a pesar de que no hayamos tenido un riesgo, el N es el número de trabajadores que tuvimos expuestos. Y ahorita que veamos el cálculo, vamos a ver que ese tema, pues va a ser parte de nuestro cálculo. Si no tenemos uno de esos cálculos bien hechos, pues va a estar mal nuestra prima. Entonces es muy importante que tengamos todo nuestro SUA bien alimentado, que tengamos
esos registros en nuestro sistema de manera que estén, que podamos hacer un cálculo correcto. Ahora, las incapacidades de riesgo muchas veces es bien complicado porque el trabajador no nos las entrega y ahorita vamos a ver en el formato ST7 cuál es el proceso que el trabajador debe de seguir para que podamos nosotros como patrones cumplir con la obligación de entregar y también de entregar el ST7 y la otra de registrarlo correctamente en el SUA. No sé si sepan que en el escritorio virtual ya se registran las incapacidades, más bien ahí las podemos consultar y muchas veces nosotros tenemos ciertas incapacidades que el trabajador nos entrega, pero en el escritorio virtual a veces aparecen más que nosotros no tenemos registradas porque el trabajador no nos las entregó y entonces ahí es cuando tenemos un problema con el instituto porque no estamos registrando bien las incapacidades en el SUA para el pago y otro es hasta para el proceso de la nómina. Entonces, esa es otra herramienta que nos ha dado el seguro para revisar las incapacidades, el escritorio virtual. Sin embargo, pues estamos a lo mismo. Si no funciona el sistema, pues es lo mismo, ¿no? Eh, Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿aplica para el mismo caso de no presentar la declaración si la empresa solo tuvo trabajadores de enero a mayo de 2024? Pero si la empresa ya tenía más tiempo, sí hay que presentarlo. O sea, si la empresa ya traía una antigüedad de antes del 2024, pero solo tuvo trabajadores de enero a mayo de 2024, ahí sí habría que presentarla porque ahí sí tuvo operación. Angélica nos dice, tuvo un riesgo de trabajo junio 2022, lo dan de alta el 2 de enero del 2023, pero le dan incapacidad permanente parcial por 2 años que vence el 2 de enero de 2025. En 2024 presenta el riesgo de trabajo de 2022, como en 2024 solo tuvo el trabajador la incapacidad, no está obligado a presentar y el trabajador no se ha presentado en este 2025 y se le venció la incapacidad del 2 de enero. Solo avisó al patrón que le dará la incapacidad definitiva. ¿Qué procede para el patrón si no le ha entregado nada de resolución? Estos casos son bien complicados y también son bien costosos para el patrón, porque si ya se le terminó la incapacidad al trabajador, entonces el patrón ya tendría que empezar a pagar el IMSS, ¿estamos de acuerdo? Porque ya, si ya no hay incapacidad después del 2 de enero, entonces ya hay que empezar a pagar el seguro social. Sin embargo, aquí hay una, y de hecho ahorita, antes de que terminemos el curso, Angélica, yo tuve un caso similar, batallamos mucho porque nos pasaba más o menos igual, el trabajador no regresaba, ya no teníamos incapacidades, no sabíamos si lo podíamos dar de baja o no porque tenía incapacidad y el seguro nos dio la respuesta. De hecho, hasta nos dio un documento que ahorita se los comparto en donde nos dice que necesitamos el ST4. Entonces ahí es bien importante que si tú no lo tienes y el trabajador no nos lo da, entonces hay que ir al seguro a ver si el seguro ya lo expidió. Y muchas veces el seguro ya lo expide, pero el trabajador no lo da y con ese documento lo podemos dar de baja y ya él puede solicitar su pensión de manera definitiva. Ahí está complicado el tema porque es una incapacidad permanente parcial. Pero si quieren ahorita, igual al final vemos ese tema, bueno, antes de que terminemos, porque sí está, son temas delicados y sí hay un documento del IMSS que ellos mismos me lo dieron. ¿Cuándo vamos a presentar? Bueno, cuando nosotros, nuestra prima, al inscribirnos por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán en esta clase la que les corresponda conforme al reglamento. La prima media, una vez ubicada la empresa, la prima a pagar, los siguientes aumentos o disminuciones de la misma serían conforme al párrafo de este artículo. Aquí es bien importante que luego las empresas aumentan sus actividades o las cambian y se nos olvida cambiar la prima. Y de hecho se nos olvida en todos los sentidos los cambios al seguro social.
¿Por qué les comento esto? Porque hasta si hacemos un cambio de domicilio, no nos cambia la prima, pero a lo mejor hasta a veces cambiamos de subdelegación y no estamos conscientes de eso y ya nos ha pasado que luego llegan las autoridades y nos dicen, es que ya no perteneces a Oriente, ahora eres de Poniente o al revés. Entonces, el seguro es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque siento que sigue teniendo un sistema donde han tratado de irse automatizando, pero siguen teniendo un sistema en donde no les ayuda eso, porque, bueno, y ese era mi pleito hace unos años con los del seguro, porque me decían que si el domicilio estaba del lado de Oriente, había una empresa que estaba, su matriz le correspondía al lado de Poniente, abrieron una sucursal y estaba en la subdelegación Oriente. Entonces ellos me decían, es que tienes que abrir un nuevo registro patronal y abrir un registro patronal era ponerle una prima de riesgo otra vez a la prima media, que era la de 7.5, la más alta, y pagar sobre el 7.5 lo que era la sucursal. Entonces, a mí se me hacía muy ilógico porque yo le decía, somos un mismo registro patronal, estamos dentro del mismo estado, como por qué cambiaría el que estemos en una subdelegación o en otra. Es lo mismo con el SAT, ¿no? Yo era mi ejemplo. Somos contribuyentes del mismo estado, no porque estés en Soledad o en San Luis vas a pagar un impuesto distinto, pero ellos lo hacen por hacer una recaudación mayor. Entonces, se basan en este artículo 72, en donde nos dicen que para inscribirnos o cambiemos de actividad, tenemos que pagar otra vez la prima media. Entonces, ahí es donde debemos de tener cuidado. Si cambiamos hasta de domicilio, podemos incurrir en cambiar la prima y podernos irnos otra vez a la media si es que cambiamos de subdelegación. Entonces, ahí tengan mucho cuidado porque ya nos ha pasado en donde si abrimos una sucursal que aplique en Oriente o en Poniente, tenemos que abrir otro registro patronal y eso nos implicaría irnos otra vez a la prima del inicio. Y dice, no se tomará en cuenta para la siniestralidad de las empresas los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse a su domicilio, al centro de labores o viceversa. Eso también sí ténganlo muy en cuenta. Los riesgos de traslado no nos van a contar para los riesgos de trabajo. Esos no nos cuentan, entonces no hay tema. Que luego son difíciles para el IMSS que nos los tome como riesgos de trayecto, pues porque no nos cuestan al patrón, pero sí le cuestan al seguro, porque ellos van a tener que pagar la incapacidad. Entonces, por eso es que luego piden tantos requisitos para determinarlos que sí fueron riesgos de trayecto. Jazmín nos pregunta, si la empresa hizo cambio de registro patronal al 16 de diciembre de 2024, ¿se presenta prima de riesgo del anterior registro si tenía trabajadores desde el 2023? Tendrías que presentar del registro anterior, del nuevo no, porque el nuevo ya lo cambiaste. Es nuevo, es como te comentaba, es un nuevo registro. Los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con sistemas de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplican una F de 2.2 como factor de prima. Ahí es cuando los tienen acreditación de parte de la Secretaría, nos baja un poquito la prima por tener esas acreditaciones. Aquí algo bien importante, la ley nos dice que las empresas con menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponde conforme al reglamento de acuerdo al artículo 73 de esta ley. Esta es una opción, porque acuérdense que la palabra optar puede decir quieren o no quieren. Sin embargo, yo les diría a los que tienen menos de 10 trabajadores que la presenten. Aunque no les cambie la prima, yo sí les diría que la presenten. ¿Por qué? Porque nos va a quedar la prima igual, pero vamos a cumplir con la obligación de la presentación, porque en un momento el seguro puede llegar y nos puede multar y aunque no aplique la multa, ya nos van a causar un acto de molestia al tener que ir a cancelarla o al tener que ir a pelearla o al tener que irnos a pelear con el instituto, aunque no aplique la multa, porque el seguro normalmente las va a mandar, aunque ellos sepan que no aplica la multa, la van a mandar
pues para ver si el contribuyente la paga, ¿no? Entonces, aunque tengan menos de 10 trabajadores y aunque ustedes sepan que no va a cambiar su prima, yo les recomiendo que sí la presenten. Y para los que tengan menos de 10 trabajadores y vean que su prima va a bajar un punto, pues con mayor razón, ¿no? Pues de esta manera vamos a pagar menos del seguro social. Y aquí están las clases en donde entraríamos, dice, el artículo 73, al inscribirse por primera vez al instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al reglamento les corresponde de acuerdo a la tabla siguiente. Aquí están las clases, tenemos desde la clase 1 hasta la clase 5, que va desde la mínima a la máxima, que es la 5, de la punto 54 a la 7.58, que es la máxima. Y aquí sí es bien importante que cuando se den de alta, cuando den de alta sus empresas, pues sí se vayan al reglamento y revisen muy bien su actividad. Acordémonos que después del REPSE, pues se acabaron las multiclases, ya no podemos tener varias clases dentro de una empresa, ya nada más podemos tener una. Y esa clase, pues va a ser la más alta de nuestra actividad. Por eso es importante describirla súper bien, ya que en el reglamento luego es ahí hasta capcioso, ¿no? Si tenemos una o varias actividades, ya que nos ponen que con transporte, que sin transporte, que si entregan, que si tenemos repartido, o si eso implica tener un repartidor. Entonces, por eso es bien importante que, pues en nuestra actividad, pues yo lo que les recomiendo es agarrar la prima máxima de esa actividad para no tener mayor problema y ponerlo. Normalmente muchas empresas cuando inician pues no tienen transporte y lo van obteniendo conforme a los años. Entonces, cuando lo vayan teniendo, pues hacer ese cambio, ¿no? Porque sí sube la prima de acuerdo a tener transporte o a tener algún otro tipo de maquinaria automatizada o de algún otro riesgo, pues lo mejor sería cambiar la prima para no tener problemas con el instituto, porque luego hay que pagar diferencias y las diferencias implican, aparte de la cuota de la prima, pues las actualizaciones, los recargos y la propia multa si es que hubiera. ¿Cuál va a ser nuestro plazo? Nuestro plazo va a ser anualmente, vamos a tener esa obligación conforme al periodo y dentro del plazo que señale el reglamento para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o se aumenta. La prima conforme a la cual se están cubriendo las cuotas las empresas podrá ser modificada aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al 1% con respecto a la del año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije el reglamento respectivo, con independencia de la fecha en que estos hubieran ocurrido y la comprobación documental del establecimiento y de los programas o acciones preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo. Volvemos a hacer hincapié en eso, no vamos a aumentar más del 1% y va a ser por un año completo y tiene que ser por riesgos de trabajo terminados. Aquí, importante ese tema, revisen sus riesgos de trabajo, revisen si aplicaron los riesgos de trabajo, contesten los riesgos de trabajo porque cuando nos llega el ST7, luego a veces o no le hacemos caso o no lo contestamos y es ahí cuando podemos llegar a tener un problema porque ni siquiera estuvimos enterados o a veces era un riesgo de trabajo que ni siquiera aplicaba y no lo determinaron así porque no contestamos. Entonces sí es importante que lo revisen. Seguimos con el reglamento. En el artículo 32 nos dice que los patrones revisarán anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma prima o si ésta se disminuye o se aumenta de acuerdo a las siguientes reglas. 1. La siniestralidad se obtendrá con base en los casos de riesgo de trabajo terminados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año del que se trate, atendiendo para tal efecto lo establecido en el artículo 72 de la ley, que era lo que platicábamos anteriormente. Si tenemos un riesgo de trabajo que brinque el año, entonces el riesgo de trabajo se va a determinar
hasta el siguiente que se nos va a quedar ahí. No se nos va a determinar la prima correcta. ¿Por qué? Porque el seguro lo que necesita es saber cuántos días fueron de incapacidad y eso lo que va a determinar cuánto nos va a aumentar la prima. Es importante por eso, para eso. Para la fijación de la prima se considera el valor de grado de siniestralidad de la empresa al que se le sumará la prima mínima de riesgo conforme a la fórmula que establece en la ley y en el reglamento. El valor obtenido se deberá expresar en por ciento y se comparará con la prima que la empresa cubre sus cuotas al momento de la revisión. Si el valor es el mismo, se continuará aplicando la misma prima. Digo, aunque le salga la misma, preséntenla, no hay tema con eso. Digo, al final no es un cálculo difícil. Ahorita vamos a ver un caso práctico y pues son cálculos que no son difíciles, nada más hay que tener bien alimentado nuestro sistema. En caso de que sean diferentes, procederá a la nueva prima, aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al 1% del salario base de cotización con respecto a la prima del año inmediato anterior, con que la empresa venía cumpliendo sus cuotas. La prima obtenida de conformidad con las fracciones anteriores tendrá vigencia desde el 1 de marzo del año siguiente a aquel en que concluyó el periodo computado y aquel hasta el último día, hasta el último día de febrero del año subsecuente. Esta prima tenemos hasta el 28 de febrero para presentar nuestra declaración de la prima de riesgo. No nos esperemos hasta el último día, porque el último día pues no nos va a funcionar el sistema normalmente. Ya que la tengamos, nosotros la debemos de alimentar en nuestro SUA a partir del 1 de marzo y a partir de ese mes vamos a pagar con nuestra nueva prima de riesgo de trabajo. Entonces, es bien importante que la alimentemos. Aunque sea la misma, tenemos que poner en el SUA 1 de marzo la prima y ahora sí poder computar nuestros pagos con las nuevas primas de este año. Luego nos comentaba Juventino que nadie los cambia en el sistema de las nóminas y hay un apartado donde viene para poner la prima. Yo creo que nadie las cambiamos porque no hay una afectación en el tema de la nómina. La prima de riesgo, cuando se paga, es una cuota totalmente patronal, no se le descuenta nada al trabajador. Entonces, yo creo que al no afectar en el tema del cálculo de la nómina, pues yo creo que muchos lo damos por hecho y lo vamos dejando ahí, pero pues sí sería importante, más que nada por tener los registros, ¿no? Por tener los registros de nuestras primas dentro del sistema de la nómina. ¿Cómo lo vamos a presentar? Actualmente dicho trámite se puede presentar a través de dos modalidades. Una que es en línea, que es la forma más fácil y la más práctica, que es a través de la plataforma de ITSE. Este funciona a las 24 horas del día y durante el mes de febrero en la liga itse.ins.gov.mx. Se supone, ¿verdad? Digo, el deber ser es que esta plataforma funcione las 24 horas y todos los días, pero pues se está batallando y yo sí les comento de manera personal que estamos teniendo muchas fallas con el ITSE, no se pueden renovar certificados, se estuvo batallando para entrar los primeros días del año. Este sistema para la presentación de la prima lo habilitan a partir del 1 de febrero y lo cierran, no está siempre, ese nada más lo habilitan. ¿Qué vamos a requerir? Pues vamos a requerir nuestra firma electrónica o la firma digital, que es el certificado que nos dan en el seguro, dependiendo cuál sea nuestro acceso. Si nuestra alta fue con firma electrónica, pues vamos a poder entrar con firma y si no, vamos a entrar con certificado. Y vamos a necesitar nuestro archivo de terminación, que es el archivo .dat, que es un archivo que se nos genera del SUA, que para los que no sepan o que los que no recuerden, vamos a hacer un caso práctico de cómo se determina. Que, como les digo, es algo bien sencillo. El punto es que el SUA esté bien. Mientras el SUA esté bien alimentado y esté
completo, no vamos a tener no vamos a tener problema con el archivo .dat. Si el SUA no está bien, pues vamos a presentar nuestra prima de riesgo de manera errónea. Por eso es importante tenerlo bien. ¿Y cómo lo vamos, y cuál es la manera de saber que está bien? Pues una, alimentando con nuestras altas, bajas, modificaciones, incapacidades, y la otra es estarlo cotejando mes a mes con las emisiones del Seguro Social. Y lo que hacemos cuando no nos cuadre es, no sé, diferencia por tal incapacidad, diferencia porque el IMSS no me tomó en cuenta tal modificación, pero siempre tener nuestras anotaciones y nuestra documentación que respalde si hay alguna diferencia para que no tengamos un movimiento erróneo. Y la otra forma de presentación es de manera presencial. ¿Cómo la vamos a presentar de manera presencial? La vamos a presentar en la subdelegación que corresponda al domicilio fiscal o del centro de trabajo de la empresa. Y esto sí va a ser en un horario determinado, que es de lunes a viernes, solo en días hábiles para el IMSS, de 8 a 3:30, y se tendrá que presentar la determinación de la prima de riesgo de trabajo derivada de la revisión, que es el formato CLEM 22, que ese también lo podemos sacar a través del SUA y tiene que estar firmada por el representante legal. Aparte de eso, hay que presentar la tarjeta patronal, la relación de casos de riesgo de trabajo, que es el CLEM 22A, cuando haya habido riesgos de trabajo en original y copia. Y en caso de tener acreditación por parte de la Secretaría del Trabajo, pues llevar también el original y copia. Y hay que llevar el archivo .srt, que ese archivo también nos lo da el SUA, pero ese hay que llevarlo en una memoria USB. La verdad es que yo creo que presentarlo de manera presencial no tiene mucho caso. Independientemente, yo creo aquí sería solamente si el sistema está fallando demasiado. Creo que la única manera en la que yo vería que se tendría que presentar de manera presencial. De otra manera, pues yo creo que sería en línea. O sea, por ejemplo, en el caso que les comentaba de mi cliente que no tenemos certificado, no nos dieron una fecha para poderlo sacar el certificado. No tenemos acceso al ITSE porque no hay certificado y nos dijeron que no había sistema para certificados a nivel nacional. Entonces, si durante febrero sigue el tema, pues sí lo vamos a tener que hacer de manera presencial. Y digo, pues no tendría ningún caso, digo, estamos en el 2025 y seguimos con esos temas de que no tenemos sistema. Pero pues sí hay que hacerlo y aunque le generaría la misma prima, sí sería importante hacerlo porque hay multas. ¿En cuáles serían las multas? La multa por incumplir con la obligación es la falta de presentación de la declaración de prima de riesgo de trabajo podría incurrir en una multa de 20 a 210 UMAS, según lo señalado en el artículo 304B, fracción tercera de la Ley del Seguro Social. Dicha cantidad significaría un importe en moneda nacional de entre 2.262.80 a 23.759.40. Esto ya actualizado al 2025. Así también se tendrán que cubrir los recargos y actualizaciones de las contribuciones que hayan sido calculadas por una prima de riesgo errónea. ¿Por qué actualizaciones y recargos? Porque si nosotros no la presentamos ahorita en febrero y seguimos pagando con la misma prima o la bajamos un punto erróneamente, entonces pagaríamos el IMSS de manera errónea, lo pagaríamos, no sé, las multas más o menos se tardan 2 meses, 3 meses, entonces pagaríamos esos 2 o 3 meses de manera errónea. Si nos llega la multa por la no presentación o nos llega la rectificación y tendríamos que pagar esas diferencias, entonces esas diferencias se tendrían que cubrir más las actualizaciones y recargos de esas diferencias. Por eso, pues saldría caro, porque habría que pagar la multa y habría que pagar las. No sé si a alguien ya les haya llegado la rectificación, pero es algo muy común cuando no se declararon bien los, no se declararon bien las primas
que no se metió un riesgo de trabajo, que no estuvieron los trabajadores bien, que se hizo la prima no estando obligados, que era lo que les comentaba, que no estaba el año completo y la presentaron y bajaron un punto, entonces ahí también nos rectifican. Entonces, esto lo hacen en base al artículo 33. El instituto podrá rectificar o determinar la prima de un patrón mediante resolución que se notificará a este o a su representante legal cuando la prima manifestada por el patrón no esté determinada conforme a lo dispuesto en el reglamento, el patrón en su declaración no manifestó su prima, el patrón no presente declaración alguna y exista algo escrito manifestando desacuerdo con su prima y ésta sea procedente. También lo podemos hacer, o sea, podemos decir que no estamos de acuerdo con la prima que nos manifiesta el seguro, pero la rectificación nos llega después de febrero, el seguro ve que la presentamos y está mal, nos llega una rectificación y tenemos 15 días para presentar si tenemos alguna inconformidad con esto. La podemos hacer, ¿eh? Tenemos aquí opciones también. Normalmente, luego decimos, no, ya el seguro ya nos rectificó, pues hay que rectificar la prima y hay que pagar las diferencias. Normalmente es lo que luego hacemos, pero ¿qué tal que el seguro se equivocó? O sea, ¿qué tal que no estamos de acuerdo? Y decimos, ¿sabes qué seguro? No, pues yo no estoy de acuerdo en que me rectifiques porque yo creo que yo sí presenté mi prima bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces tenemos ese periodo, tenemos esos 15 días para decirle al seguro con pruebas, ¿sabes qué, Seguro Social? Yo sí hice bien mi prima por esto, esto y esto, y tenemos esa opción de defendernos y decirle al seguro por qué creemos que sí presentamos esa rectificación, esa prima de manera correcta. Puede ser, por ejemplo, que un trabajador no nos haya avisado de un riesgo de trabajo, pero nosotros no estemos de acuerdo con ese riesgo. O sea, que nosotros digamos, ¿sabes qué? El trabajador ya ni siquiera vino, ya ni siquiera se presentó y yo no sabía de él. Y nosotros tenemos nuestra rescisión del contrato de trabajo, pues entonces con eso nos podemos pelear con el Seguro Social. Por eso es importante tener en regla todo nuestro tema con los trabajadores, de tener contratos, de tener el reloj checador, listas de asistencia, de tener las nóminas timbradas. El tema, si ya no se aparecen, pues hacer su rescisión de contrato de trabajo. Todo ese tema está ligado a esta parte de la seguridad social porque nos puede afectar hasta en esto. Si nosotros en algún momento tenemos esos casos donde los trabajadores se accidentan, ya no regresan y luego nos tenemos la sorpresa de que no, el seguro nos dice que es un riesgo de trabajo, podemos pelearnos, ¿no? Con el seguro y decir, ¿sabes qué seguro? Pues yo ni siquiera estaba enterado o ni siquiera era un seguro, un riesgo de trabajo válido. Es importante ustedes, nosotros como patrones, porque yo también soy patrón, saber manifestar los riesgos de trabajo y sabernos defender también, porque el seguro también se equivoca. Normalmente ellos hacen sus rectificaciones en base a lo que ellos tienen, pero no es lo mismo a lo que nosotros estamos enterados. Entonces, es importante que nosotros como patrones también nos sepamos defender y sepamos por qué esas rectificaciones son válidas o no son válidas de acuerdo a lo que puede ser el seguro social. Bueno, aquí algo bien importante es saber determinar cuáles son los tipos de riesgos que nos pueden jugar para la prima del riesgo. Hay riesgos de trabajo, según el artículo 41 de la Ley del Seguro Social, son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. Estos son los que pueden pasar dentro de la empresa, ¿no? Y es por eso que tenemos las distintas clases y primas de acuerdo a las actividades que tienen la empresa, ¿no? Por eso es que de acuerdo a las actividades, cada empresa paga cuotas diferentes.
Entonces, porque pues todos tenemos, no es lo mismo trabajar en un despacho que a lo mejor llegan los trabajadores, están en la computadora, no hay un mayor riesgo a que llegue un trabajador a la constructora a cargar, a exponerse a máquinas. Por eso cada empresa tiene cuotas distintas, porque son ejercicios de trabajo diferentes. Entonces, ese va a ser un riesgo de trabajo, el que el trabajador esté expuesto a un accidente o a una enfermedad. Por eso, ahorita también vamos a comentar lo que han abierto todas esas enfermedades nuevas de trabajo, porque hablaban hablaban del estrés, por ejemplo, a lo mejor en algunos trabajos pues no se maneja tanto ese tema del estrés, pero a lo mejor ahorita en declaraciones anuales los contadores se nos van a incapacitar por el estrés y la ansiedad. Entonces, eran cosas que antes no estaban en ese rango de enfermedades laborales, que ni siquiera existían, o sea, eran parte de la vida diaria, ¿no? De la gente. Digo, ahorita yo creo que hay mucho estrés y yo creo que son las enfermedades del este nuevo milenio, lo que son todo ese estrés y la ansiedad, cosas que antes no estábamos acostumbrados. El riesgo de trabajo terminado, según el artículo 2 del reglamento de la ley del seguro, es un siniestro concluido por alta médica de un trabajador que ha sido declarado apto para continuar con sus labores. Inicio de una incapacidad permanente parcial o total por muerte. Ahorita vamos a ver lo que nos preguntaban, lo que comentaban hace un ratito, que esto está bien interesante de las incapacidades permanentes parciales, totales, eso, porque luego las empresas no sabemos cómo manejarlas. Luego eso está medio complicado. Claro, lo vamos a ver. Aquí les voy a pasar el formato. El accidente de trabajo, el artículo 42 de la Ley de Seguro Social, dice que es toda lesión orgánica o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo de trabajo, cualquiera que sea el lugar, el tiempo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. El accidente de trayecto, artículo 72, penúltimo párrafo. Los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse a su domicilio, al centro de labores o viceversa. Entonces, estos son los que nos pueden jugar para el riesgo de trabajo, para la prima. Las incapacidades por maternidad y por enfermedad general, pues esos es importante también ponerlos en el SUA, pero esos no nos van a jugar para la prima. Esos no tienen nada que ver, ni la maternidad, ni las enfermedades generales. Esos los tenemos que poner porque pues, es para el tema de la nómina, para el tema del pago del seguro, pero no nos van a jugar para el riesgo. Es solamente para control. A considerar, y esto les digo, luego, de 2 años para acá, en la parte laboral, ha habido muchas cosas en la parte laboral, muchas reformas. No se había movido mucho la ley laboral, ha habido en el tema de las vacaciones, ha habido en el tema, ha habido ahorita temas que siguen en discusión, como el tema del aguinaldo, como el tema de los días de paternidad que todavía no se aprueban, como en los temas de las horas de la jornada laboral. Ya se aprobó lo de la famosa leycilla, se les dieron derechos a los trabajadores de las plataformas digitales. La ley laboral realmente sí es una ley que no se ha movido mucho, que se nos estaba quedando ahí en temas que no se habían movido, pero creo, no sé, a reserva, yo no quiero tocar temas políticos, ni quiero tocar ni a favor ni del trabajador ni del patrón, pero creo que sigue siendo paternalista para los trabajadores en muchas situaciones y creo que
para los patrones aún sigue siendo complicada en ciertos temas. Y me refiero a ciertos temas como lo que comentábamos, de que luego los trabajadores se van y no avisan o no avisan de los riesgos y el patrón se queda con la responsabilidad de las cuotas, de los riesgos de trabajo, de indemnizarlos. Luego nos tenemos que enfrentar a demandas, a pagar estas diferencias en riesgos y a veces, por ejemplo, no avisan de los temas de las incapacidades permanentes y el patrón tiene que seguir pagando cuotas. Entonces, creo que ahí nos falta también legislar. Ya les dieron mucho más derechos, qué bueno, pero también creo que también deberíamos de tener como patrones también un poco más de esos derechos igualmente. ¿Qué vamos a considerar? Se incorporaron 88 padecimientos laborales, tales como pérdida de embarazo, COVID-19, estrés grave, diversos tipos de cáncer y enfermedades por intoxicación. La aprobación en el Congreso de la Unión de la actualización de tablas de enfermedades de trabajo y de la evaluación de incapacidades permanentes que tiene por objetivo establecer un marco legal renovado tras 52 años de rezago en la materia. O sea, teníamos 52 años que no se modificaban este tipo de enfermedades. Claro que en 52 años han evolucionado las enfermedades, pero digo, cada año hay enfermedades nuevas. Creo que sí estaban rezagados, pero sí, totalmente, ¿no? Y de hecho había unas que hasta deberían de quitar, porque también ya digo, hay vacunas, ya hay cura, o sea, también habría unas que quitar y otras poner. Pero bueno, ahí las siguieron dejando. La actualización de la tabla incorpora 88 nuevas enfermedades laborales. Entre las adicionales más notables se encuentra la inclusión de COVID-19, enfermedades psicosociales como el estrés grave, los trastornos de ansiedad, enfermedades específicas de la mujer como la pérdida de embarazo y la endometriosis. Asimismo, se amplió el espectro de cáncer de origen laboral, que fue de 4 a 30, y las enfermedades por intoxicaciones de 36 a 46. Entonces, ya tiene facultad el Seguro Social de darnos incapacidades por enfermedades de trabajo por 88 padecimientos laborales más de los que ya teníamos. Por ejemplo, si una persona embarazada, por ejemplo, carga en su trabajo y pierde su bebé, entonces es un riesgo de trabajo por la pérdida del embarazo. En otros, en el COVID-19, por ejemplo, está entre el nivel mínimo, exposición mínimo, medio y máximo. Y esto es de acuerdo a la exposición que pueden tener. Por ejemplo, se habla mucho de las empresas mineras o de las empresas a las que están expuestas a ciertos tipos de químicos, pueden derivarse cáncer, entonces también es enfermedad de riesgo de trabajo y las enfermedades por intoxicaciones igual. Esto, digo, le beneficia al trabajador porque de esta manera obtiene una pensión al 100% por ser una enfermedad. Bueno, que es un riesgo. Voy a leer algunas preguntas de las que tenemos porque ya tenemos varias. Aquí el contador Jaime nos dice que todo claro. Un saludo, contador. Tiene mucho que no lo veo, pero lo mando a saludar. Dice Rosa María, ya podemos generar la prima desde ahorita. Hay un trabajador que está asegurado por la empresa, pero él hace trabajos por fuera. Si se accidenta en su trabajo de forma independiente, ¿qué se hace? Es que mientras un trabajador esté asegurado por la empresa, al IMSS no le interesa si hace trabajos por fuera o donde sea. Si el trabajador se accidenta fuera de su trabajo, pues va a ser la incapacidad le va a llegar a la empresa. Ya si fue fuera del trabajo, pues se tendrá que exponer que el trabajador andaba haciendo otras cosas, pero la incapacidad va a ir dirigida a la empresa. Entonces, ahí digo, si hace los trabajos por fuera, pues si llegara a tener un riesgo, se tendría que contestar el ST7, pues que el trabajador no estaba haciendo trabajos dentro de la propia empresa. Y ahí es cuando, es lo que yo les comento, que luego es cuando las empresas tienen problemas con este tipo de cosas. Imagínense, digo, en un panorama muy extremo, y luego lo hacemos muy extremo porque desgraciadamente sí pasa. Imagínense que llegara a pasar el fallecimiento de ese trabajador
el IMSS va a dar por hecho que estaba en el trabajo, o sea, si andaba en una construcción va a decir, no, es que era de tu empresa y les va a fincar un riesgo de trabajo y hasta la Secretaría del Trabajo también algo por defunción les va a querer fincar ahí capitales constitutivos por el fallecimiento. Desgraciadamente, son luego los problemas que se conlleva a tener este tipo de trabajadores. Si un trabajador fallece en su casa, ¿me va a aumentar la prima? No, pues no, porque no fue un fallecimiento dentro de la empresa, ni fue haciendo un trabajo dentro de sus labores. Ahí fue, si fue dentro de su casa, si fue muerte natural o fue algún tipo de accidente, pues no tiene nada que ver con la empresa. No tendría por qué, no aumenta la prima. ¿Accidentes de traslado cuentan o no para la determinación? No cuentan, no cuentan. Hay que registrarlos en el SUA y hay que ponerles ese concepto en el que viene en la incapacidad, riesgo de traslado y no cuentan para la prima, no nos van a aumentar la prima de trabajo. Continental, las llanteras de transformación en arsénico. Y si le hacemos una carta responsiva, está muy riesgoso. Continental, las llanteras con arsénico, y si le hacemos una carta responsiva al trabajador que comentaban o a quién, ya me perdí un poquito. Al trabajador, es que ahí más bien sería el trabajador está de tiempo completo, no está de tiempo completo. Habría que hacerle más bien un contrato con su horario, ahí el contrato debería estar especificado con su horario, los días de trabajo, el lugar de trabajo y tener sus nóminas, sus entradas, sus salidas. Y si tuviera un problema fuera, con eso ustedes se respaldan, con el contrato, sus nóminas, sus entradas y sus salidas de que el trabajador no estaba dentro de la empresa cuando sufrió el accidente de trabajo. Dice Rosalba, a mí me pasó y en el SC7 se aclaró que el riesgo fue fuera del trabajo y el IMSS no lo calificó como riesgo de trabajo en el ST2 y al final en el ST7. Así es, correcto. Por eso les digo que es bien importante que ustedes tengan toda su documentación de los trabajadores. A eso me refiero: contrato, reloj checador o entradas y salidas y nóminas. Y en el contrato lo más importante es horario, salario, actividades, lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque con eso nos vamos a proteger para saber si el trabajador estuvo o no estuvo en la empresa el día del accidente de trabajo. Buen día. Si voy en el transporte del trabajo, ¿entraría en accidente de trabajo por trayecto? Sí. Entraría en el, sí. Sí, los accidentes de trabajo entran media hora antes y media hora después, pero por las distancias que ahora tenemos, entran hasta una hora antes y una hora después del horario de trabajo. O sea, si entramos a las 9 de la mañana, de las 8 a las 9 de la mañana en el trayecto es accidente. Y si salimos a las 6, de 6 a 7, es accidente de trayecto. Dice, hola, ¿qué tipo de riesgo debe ser si un trabajador sufre un accidente en el hospital del Seguro Social? O sea, estaba en el seguro, sufre un accidente en el hospital. O sea, en el seguro se accidentó. O sea, en la cita médica se accidentó. No, pues ahí sí no es, ahí sí ni siquiera es de trayecto. O sea, ahí sí no es de ni riesgo de trabajo. Acuérdense que los riesgos, los accidentes de trabajo tienen que ser dentro del trabajo o haciendo las labores de trabajo. Por eso los tenemos que diferenciar de esa manera. O sea, si, por ejemplo, dijeron, ¿sabes qué? Yo lo mandé a una planta a instalar y ahí se accidentó, entonces ahí sí entra como un riesgo de trabajo porque estaba haciendo una labor del patrón del trabajo. Pero si fue
por ejemplo, ahí, si fue una cita médica y ahí se accidentó, o sea, fue enfermedad general, o sea, fue un accidente si es un accidente que andaba el domingo en un día de campo y se accidentó, es un accidente, es una enfermedad general porque no está relacionada con el trabajo. Todo lo que no esté relacionado con el trabajo va a ser una enfermedad general. Entonces, ahí sí va a tener que ser bien, bien específico con los accidentes de trabajo cuando se esté haciendo algo relacionado con el trabajo o dentro de la propia empresa. Por ejemplo, yo les decía, no, que en el despacho no hay riesgo, pero si se cayó de la silla o se cayó de la escalera dentro del despacho, ya estamos hablando de un posible riesgo de trabajo. Entonces, es bien importante que todo lo que pase dentro de la empresa, de la organización o haciendo las funciones del trabajo puede fungir como un posible riesgo de trabajo. Dice, y si hubiera muerto, ¿qué le sucede a la empresa? ¿Quién paga? El seguro social. Porque acuérdense que para eso la empresa paga un seguro social. Por eso hay un aseguramiento de parte de la empresa hacia el trabajador. Si el trabajador haciendo sus labores muere, para eso está asegurado. Entonces, por eso la empresa paga un seguro y entonces hay un riesgo de trabajo. ¿Y cuál es la diferencia en este caso? Que el riesgo de trabajo le va a dar una pensión al 100% a la familia. ¿Qué pasa si hubiera sido en enfermedad general? Pues no, ahí le da una pensión de enfermedad general. Entonces, pero ahí no le aumenta la prima de riesgo a la empresa, porque si hubiera muerto, pues fue una muerte fuera de la empresa sin riesgo de trabajo. Dice una pregunta, si di de alto un patrón en el mes de julio de 2024 y no tuvo riesgo de trabajo en el 2024, ¿puedo dar de baja la prima de riesgo de trabajo? No sé si se refiere a si puede dar de baja el registro patronal. Aquí no habría la obligación, más bien, aquí no tendría que presentar la prima de riesgo porque no fue el ejercicio completo, ya que se dio de alta en el mes de julio. Entonces, todo 2025 tendría que pagar con la prima de riesgo con la que se dio de alta. Dar de baja, pues el registro patronal sí se podría dar de baja, pero no presente la prima porque si no lo van a multar. Buenos días. ¿Una incapacidad de maternidad afecta la prima de riesgo y cómo se informa en la prima? No, no afecta la prima. Las incapacidades por maternidad y por enfermedad general no afectan la prima, pero se tiene que registrar en el SUA, así como incapacidad por maternidad, y no nos va a afectar la prima de riesgo. Yo este año, desgraciadamente, uno de mis clientes sí tuvo un riesgo bien complicado de una máquina en donde un chico, y un niño de 20 años, se metió los dedos en una fresadora, en un torno, sin tener que usar, le dijeron que no usara guantes y él imprudentemente usó guantes, el guante se atoró y perdió 2 dedos. Y ha sido bien complicado porque es un riesgo que no ha podido, ya nos dieron la terminación del riesgo, pero brincó el año. Entonces, la verdad es que son riesgos bien complicados y más cuando se tienen pérdidas así de este tipo donde todavía no sabemos si va a haber algún tipo de indemnización, porque pues recuerden que los miembros, cuando hay pérdida de miembros, el seguro tiene que indemnizar y ahí vamos a ver otro de los errores que se cometen en las empresas, que es darlos de alta con un salario que no es. El chico estaba dado de alta con el salario mínimo, siendo que ganaba otro salario. Entonces,
cosas que pasan comúnmente en las empresas que no deberían de pasar, pero que son muy comunes y que luego nos metemos en un problema grave. Bueno, el ST7 normalmente se lo entregan a un trabajador cuando va al seguro y él explica qué fue lo que le pasó y el seguro cree que pudo haber sido un riesgo de trabajo. Y digo pudo haber sido porque normalmente, pues, eh, primero se investiga o esa debería de ser la mecánica. Primero se investiga si fue un riesgo de trabajo, si es real y a través de qué, y si el patrón está de acuerdo. Qué va a contener el ST7? El ST7 es la calificación de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo. Van a venir el nombre del patrón, el domicilio, el registro patronal, el número de seguridad social, el apellido paterno del trabajador, el CURP, su edad, su sexo, estado civil, domicilio y algo bien importante, descripción detallada de la forma, lugar y mecanismo del accidente. En caso de enfermedad, describir los agentes contaminantes y el tiempo de exposición a los mismos. Aquí el trabajador va a decir, yo siempre les digo que un ST7 es como un juicio chiquito, o sea, es como que el trabajador va a decir qué es lo que a su juicio le pasó, va a exponer sus argumentos y sus pruebas. En este caso, ¿cuáles van a ser sus pruebas? Pues lo que va a ver el doctor o lo que va a ver en este caso la primera persona que lo va a estar viendo. Yo les platicaba de este año que luego siempre nos pasan casos bien complicados, pues digo, cuando uno es contador de varias empresas, pues nos toca ver ciertos casos, ¿no? Muchos casos distintos de las empresas. En este año les comentaba de un chico que metió los dedos en una fresadora, pero a mí me comentaba el patrón, me decía, es que en esos trabajos no se deben de usar guantes, se deben de usar pues las manos sin nada, porque como los guantes traen hilos o de repente se van desgarrando, pues la máquina jala los hilos y ese era el riesgo, ¿no? De que se podían ir los hilos, jalar y en esos hilos pues se van los dedos completos y fue lo que pasó con este trabajador, le dijeron que no los usara, mala manera, lo hizo, le dijeron no use los guantes, no acató esa indicación, mete los dedos y se le rebanan dos dedos. Por fortuna no perdió la mano completa porque era el riesgo que por ahí se tenía, porque pues se cortó bastante y el patrón me decía, oye, pero si no me hizo caso, si nosotros le dijimos que no usara guantes y de todos modos lo usó, o sea, ¿y qué aplica? ¿Qué hacemos? Digo, bueno, al final ya está ahí el problema, o sea, el problema, bueno, ahora yo lo que le decía a mi cliente, el problema ya lo tenemos, el problema ya está ahí, ya no podemos hacer mucho, se le tiene que dar atención, porque luego él lo quería llevar a otro lugar, lo quería dar atención en la loma, lo quería llevar a otro lugar a darle atención y le digo, no, para eso se paga el seguro social, no son cuotas baratas, hay que llevarlo al seguro y que le den la atención ahí. Se le dio la atención en el seguro social. Eh, por fortuna, les digo, se le logró salvar la mano, nada más se le cortaron dos dedos, pero pues sí, muy complicado lo que les comentaba. Damos de alta a los trabajadores con un salario que no es el real y eso
es bien común, se sigue haciendo, son prácticas que seguimos realizando de que no, dalo de alta con el salario mínimo y yo por fuera le pago la diferencia. Y realmente son cosas que se siguen llevando a cabo, que están mal, que yo siempre les he dicho, se paga más seguro social, se paga más impuestos, sí, pero te proteges, porque en este caso, por ejemplo, pues no pasó a mayores, el chico ha estado incapacitado desde el mes de marzo, ya la dieron de alta, no puede mover la mano pues de manera completa, pero ya el seguro nos dio el ST2 y ya dice ahí en el dictamen, pues que sí tiene una, digamos, va a tener, no una discapacidad, pero sí va a tener pues algún problema en mover la mano completa. Eh, pues ya se cubrió la incapacidad, pero él quiere que se le paguen diferencias, ¿saben? O sea, él dice, es que yo me pagaron mis incapacidades con ese salario y ese salario no es mío. Y tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque pues ese salario no era el suyo. Entonces, ese es el riesgo que se corre cuando, cuando no están dados de alta con el salario con el salario que es. Entonces, aquí el trabajador va a poner lo que él cree que le pasó, en este caso, las lesiones, el diagnóstico, eso lo va a poner el doctor, los signos y si hay algún tipo de intoxicación con drogas, con alcohol, si hay incapacidad de cuándo a cuándo y el médico que lo hizo. Y la hoja 2 va a ser tener que ser llenada por la empresa. ¿Esa qué va a decir? Va a decir el nombre de la empresa, la actividad, el registro patronal. Y si se fijan, ese dato ya venía acá arriba, pero son datos que se tienen que verificar y esos datos normalmente a veces no lo sabe ni el propio trabajador, porque luego estamos dados de alta como persona física y el patrón y los trabajadores a veces saben que el patrón es Ana María Briones, pero comercialmente es a fisco, entonces ellos van a poner a fisco despacho contable cuando el patrón fiscalmente y legalmente es Ana María Briones. Entonces, por eso ese es el primer paso, el que el patrón reconozca cuál es el nombre legal de la empresa y cuál es realmente el patrón, quién es realmente el patrón. Entonces, ese es el primer paso, ver quién es el patrón, cuál es el registro patronal de la empresa y cuál es el domicilio correcto. Ese va a ser de los primeros pasos. Y luego el trabajador está obligado a darle ese formato al patrón y el patrón lo va a llenar. Aquí es donde nosotros nos van a dar como abogados podemos decir el derecho de audiencia, ¿no? Aquí vamos a decir nosotros nuestros argumentos. Aquí nosotros vamos a poner los datos del trabajador, vamos a poner cuándo ocurrió el accidente, dónde y a qué hora. Aquí esto es lo más importante. Por eso hace ratito que me preguntaban de, de que si el trabajador tenía otro trabajo, pues con esto, o sea, aquí en este tema del otro trabajo, con el contrato, vamos a decir, él no estaba en ese horario, a ese horario no trabaja aquí, en esa dirección no trabajaba aquí, vamos a decir lo que nuestro derecho corresponda, para nosotros sea lo que corresponda, que el trabajador no estaba, que sí estaba, lo que sea, pero vamos a tener que decir. Y con eso vamos a probar, ¿sabes qué? Yo no reconozco que trabajaba conmigo, que trabajaba en ese horario conmigo, o sí o no. Y ya vamos a determinar. ¿Por qué? Porque luego pasa que el trabajador dice, no, pues yo me accidenté el domingo y el patrón puede decir, pues los domingos no trabaja, o yo me accidenté el sábado y decir el patrón, pues los sábados no trabaja, o yo me accidenté a las 9 de la noche y el patrón decir, pues él salió a las 6 de la tarde. Entonces, esta es la parte en donde nosotros vamos a tener que decirle al seguro si estamos o no estamos de acuerdo con la clasificación que nos está dando.
aquí vamos a tener que decir la fecha en que ocurrió y si fue dentro de la empresa, en una comisión, en el trayecto al trabajo, en el trayecto al domicilio o trabajando tiempo extra y nos van a dar también pedir la descripción precisa en qué ocurrió. ¿Quién estuvo presente? ¿Quién hizo el reconocimiento y aclaraciones? Y ya después el dictamen lo va a hacer el Seguro Social. Y como bien aquí nos comentaba el contador Cuauhtémoc, dice que el formato, dice que si no estamos de acuerdo con la clasificación del riesgo, tenemos 15 días para inconformarnos. Y sí, o sea, lo más importante ahí es contestarlo, o sea, porque luego a muchos patrones les llega y lo guardan y no le dan contestación, entonces, qué complicado, ¿no? Que se nos quede ahí y si no contestamos, pues es como si no contestáramos una demanda, nos vamos a ir como les digo, luego les hablo como abogada, pues nos vamos a ir por como si estuviéramos en rebeldía. Y acuérdense que la rebeldía pues da por hecho todo lo que dice la primera demanda. Entonces, todo lo que diga el trabajador, pues lo van a dar por hecho que sí es cierto, aunque no sea así. Entonces, por eso es importante contestarlo y decir lo que realmente pasó. Si lo aceptamos, pues también es totalmente válido, porque de esa manera nosotros estamos enterados, le van a expedir una incapacidad al trabajador y va a ser una incapacidad por riesgo de trabajo. Entonces, vamos a estar totalmente enterados, no va a pasar más que hacer, pues clasificarlo como riesgo de trabajo y estar nosotros súper enteradísimos de lo que pasó. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. El dictamen de la calificación lo va a hacer el Seguro Social en el área de seguridad en el trabajo. Van a decir si sí hubo riesgo de trabajo, cuántos días va a estar incapacitado y si fue riesgo de trabajo. Aquí bien importante, cuando les hagan las incapacidades, les van a poner posible riesgo de trabajo. Y ya cuando les den las incapacidades ya completas, hay que solicitar que les pongan ya riesgos de trabajo. Porque una para el patrón, para nosotros ponerlas en el SUASI como riesgos de trabajo y la otra para el trabajador, para que las pueda cobrar como riesgos. Si no, las va a cobrar como enfermedad general y ahí pues no va a poder cobrarlas al 100%. Por ahí me preguntaban cuando iniciábamos el curso de un trabajador que tenía una incapacidad permanente parcial. La ST2 es el término de la incapacidad de riesgo de trabajo. Si no tenemos un ST2, no tenemos el fin de la incapacidad de riesgo de trabajo. Ese ST2 es bien importante para el patrón. Si no tenemos el ST2, entonces no podemos dar de baja la incapacidad por riesgo de trabajo. Hace ratito me preguntaban de un trabajador que tenía una incapacidad permanente parcial. Las incapacidades permanentes parciales, acuérdense que un trabajador no puede estar incapacitado más de un año. Puede estar incapacitado hasta un año y luego se puede extender hasta 6 meses. Eso es lo más que un trabajador puede estar. Si excede esa incapacidad, entonces le tienen que dar una incapacidad permanente parcial. ¿Cuál es esa incapacidad permanente parcial? Es donde el trabajador ya no está facultado para seguir trabajando por algo que le está permitiendo que le está no permitiendo trabajar de una manera correcta. Entonces, le da una incapacidad por 2 años. Después de esos 2 años, le vuelven a hacer una revisión. Esa revisión le dicen, ¿sabes qué? No, pues sí, ya se va a hacer permanente total. Ya no puedes trabajar, ya ahora sí ya va a ser permanente total.
y luego no sabemos si darlo de baja o no, porque luego los trabajadores siguen, ahí y el trabajador sigue trabajando, ya no quiere trabajar y el trabajador solo sigue ahí dado de alta. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos un dictamen ST4. Yo no lo conocía y es ahí cuando uno dice que todos los días aprende algo nuevo, porque era un trabajador que tenía una incapacidad permanente parcial durante 2 años, ya habían pasado los 2 años, no regresaba y estaba, pues ya se había acabado la incapacidad, había que seguir pagando el seguro social y el patrón ya no quería seguir pagando el seguro ni pagándole prestaciones y pues es complicado, son complicados esos temas. Entonces, pues bueno, yo me di la tarea de investigar en el seguro y el seguro me dio esta opción. ¿Por qué? Porque acuérdense que el trabajador hay trabajadores que luego nada más se lastiman algo y pueden seguir trabajando. O sea, que una rodilla, que no sé, que les dan la incapacidad permanente parcial por cualquier cosa, como por ejemplo el chico de los dedos, ¿no? O sea, él puede seguir trabajando, pero él sí buscaba una permanente parcial y no se la dieron. Entonces, lo que nos dice el seguro es, ¿puedes seguir trabajando o ya no puedes seguir trabajando? Si puedes seguir trabajando, reacomódalo en otro puesto. Si no puedes seguir trabajando, dalo de baja. Pero yo te voy a dar un dictamen ST4. Y esto fue lo que nos dijo. Dice, una vez que el trabajador cuente con el dictamen ST4 y la resolución de pensión por invalidez, el patrón podrá presentar el aviso de baja de trabajador en caso de no haber otra función que pueda desempeñar el trabajador dentro de la empresa. Si hay otra función que pueda desempeñar el trabajador en la empresa, no será necesario presentar la baja. Queda a consideración del patrón si lo mantiene dado de alta o si lo da de baja. La presentación del aviso de baja del trabajador surtirá efecto a partir de la fecha que indique el dictamen ST4. En cuanto se presente la baja, el padrón podrá solicitar la devolución de las cuotas enteradas sin justificación legal que se efectuaron en el tiempo de que el trabajador se encontraba dado de alta mientras se otorgaba el dictamen ST4. Y luego dice, requisitos para solicitar la baja extemporánea del trabajador. Realizar la baja con fecha retroactiva, deberá acudir el patrón, sujeto obligado o representante legal a la subdelegación que le corresponda el registro patronal. No es necesario agendar cita y deberá presentar la siguiente documentación. Tarjeta patronal, identificación, en caso de realizar el trámite del representante legal, escritura pública o documento notarial a través del cual se señale la facultad, escrito libre. Debería indicar la instancia que le notificó a la que desea hacer la petición, nombre, denominación o razón social del patrón y en su caso representante legal, domicilio, ubicación del centro de trabajo, lugar y fecha, motivo de petición, aviso de baja, que es la FIL 04, la resolución por el otorgamiento de pensión, que es la que le debieron de dar al trabajador, y el ST4, que es el dictamen de pensión de invalidez. Ya lo hicimos con el patrón que les comento y más o menos la baja se tardó 2 meses. Entonces, porque la baja se tiene que pedir por escrito por el dictamen de invalidez y se pagaron 2 meses de cuotas. Tenemos 2 meses se tardó la baja y para recuperar las cuotas se tardaron otros 2 meses. Entonces, es un trámite tardado, pero es un trámite que se tiene que hacer cuando hay este tipo de situaciones y no los dejen pasar porque luego los trabajadores no nos avisan porque no saben qué puede pasar también. También a veces es desconocimiento también del propio trabajador. Entonces, no sé si quedó resuelta la duda por parte de quien nos preguntaba de la permanente parcial. Lo deben de dar de baja hasta que tengan el dictamen ST4. Y si pagaron cuotas de más, hay que solicitar las cuotas pagadas. No nos las regresan en efectivo, pero nos dan una nota de crédito para que se apliquen en los siguientes pagos. Dice Gregorio,
Si las incapacidades al principio salen como riesgo de trabajo y si es riesgo de trabajo, ¿qué debe hacer el patrón? El trabajador tiene que solicitar que se las corrijan y él los tiene que hacer más que nada para que se las corrijan, se las paguen y nosotros las podamos aplicar como riesgo de trabajo. Sí se las corrigen y lo tienen que hacer más que nada para el patrón, para que el patrón las pueda aplicar como riesgo de trabajo y para que el trabajador las pueda cobrar al 100%. Si no, no las puede cobrar al 100%. No sé si las dudas que había de la permanente parcial quedaron resueltas y tengan alguna duda del ST7 y de los riesgos, sino para ver el SUA. A ver si me deja entrar. No tienen frío, yo tengo mucho frío. Si me voy a cambiar de máquina, si no hay dudas. Creo que necesito que me den permiso para poderme tener audio y video en mi otra sesión. Por favor. Dice Angélica, sí, está muy claro todo lo del riesgo de trabajo de la incapacidad permanente parcial. La duda es ahorita, ya se cumplió 2 años, pero aún lo hemos dado de alta nuevamente, pero el patrón está esperando la resolución definitiva. Si saben dónde se atiende, pregunten en salud y en trabajo si ya está la resolución. Hay que estar presionando en salud y en el trabajo. Yo les recomendaría, Angélica, primero preguntar si ya está la resolución, el dictamen, y si no, pues sí, lo van a tener que seguir teniendo dado de alta y como les comentaba, las cuotas se pagarían y si pagan de más, pues las podrían recuperar con la fecha que salga el dictamen y las podrían recuperar. Pero sí, para que no incurran en una situación de multa o de que tengan ahí problema con el IMSS, mejor páguenlas y luego ya las recuperan. Sí, Angélica nos dice que de hecho pagó como 2 o 3 meses de más cuando la incapacidad, pero le interesa recuperar, dice, pero le interesa recuperar, solo ahorita teníamos la duda ya para la definitiva. Sí, solo estén al pendiente de ese dictamen debe de salir en algún momento y al final sí no tener problemas, no tener problema ahí de que lo den de baja o ya no pagaron, cosas de ese estilo, no tener ese tipo de problemas con el instituto y con el trabajador. Si ya va a ser una definitiva, una incapacidad total, pues ya que lo den de baja y ya no tener mayor problema con esos trabajadores. Les digo, luego son temas que sí son algo complicados. Entonces, continuando, pues nada más tener mucho cuidado con el formato ST7, con los dictámenes de incapacidades permanentes parciales, incapacidades permanentes totales y pues todo ese tema, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en la determinación? Pues vamos a meternos a nuestro SUA, vamos a seleccionar nuestra empresa y nos vamos a ir a la determinación de prima de riesgo de trabajo con cálculo de días y trabajadores promedio. Para este ejemplo práctico, solo para voy a seleccionar el 2023 porque esta empresa en 2024 ya no tuvo trabajadores, pero solo para práctico. En este año vamos a determinar el 24. Miren, lo voy a hacer nada más para que se fijen. Ya esta empresa que traigo aquí, pues ya no tuvo trabajadores, entonces pues ya ni siquiera tiene caso que lo haga. Solamente para efectos prácticos lo voy a hacer con el 23, porque en el 23 sí tuvo. Y aquí nos va a dar los días que se cotizaron durante cada mes, los días cotizados divididos entre los 365, nos va a dar los trabajadores expuestos al riesgo. Y luego vamos a hacer el cálculo de la prima que va en el artículo 32 de la fracción 8, que ya vimos porque ya estudiamos toda la mañana el reglamento. Le vamos a dar un enter y esta empresa está en la clase 3 en la fracción 6710.
Le voy a poner el 23 porque fue el que sí tenía trabajadores, pero acuérdense que este año es el 24. No se les vaya a pasar y no porque yo hice el 23, ustedes vayan a hacer el 23. No hubo riesgos de trabajo. La prima que tenía el año anterior era 0.5. No hubo riesgos de trabajo. Acuérdense que nuestra S eran los días subsidiados que no hubo. No hubo incapacidades, no hubo defunciones. Los trabajadores expuestos fue un promedio de 6.6. Los días del año 365. La V, que si recuerdan eran los promedios de vida activa. El factor de prima, porque no tenemos convenio con la Secretaría del Trabajo, es de 2.3. La prima mínima es de 0.005 y nuestra prima resultante es la 0.5 y la nueva tenemos la misma. No va a cambiar, pero como yo les decía, aunque no cambie, hay que presentarla. ¿Okay? Vamos a generar un archivo que es el punto .dap y lo vamos a guardar, que es el que vamos a enviar. Y vamos a obtener nuestros reportes. Es importante que hagamos nuestros reportes. Les digo, para efectos prácticos solamente estamos sacando el 23, pero debemos de sacar el 24. Por ahí preguntaban que si nada había, que había trabajado, a una empresa que nada más había trabajado durante la mitad del ejercicio, pues te va a generar igual, o sea, los trabajadores expuestos al riesgo te los va a promediar. Pero si en algún momento vas a querer estar al trabajar, o sea, el próximo año vas a tener trabajadores, pues significa la nueva prima, entonces sí es importante. Hay una pregunta aquí que nos dice que si está incapacitada la empresa, darles de despensa, ¿tengo derecho a recibirlos? No, no hay un derecho a recibirlo porque no hay una prestación, es una prestación extraordinaria que da la empresa y mientras esté incapacitada, las prestaciones que se da son la única prestación que paga es el seguro. Entonces, esta prestación no está obligada la empresa a pagarla. Está complicado eso de las prestaciones. No hubo, aquí está nuestro reporte de los días cotizados. Por eso les digo que es bien importante el tener actualizado el SUA, porque sin el SUA, pues no nos van a salir los días, no nos va a dar un cálculo correcto. La carátula, en esta carátula es la carátula que nos va a dar de nuestro cálculo de la prima, con nuestra fórmula, la sustitución de nuestros valores y nuestra determinación, los datos de nuestra empresa. Y pues en este no hubo incapacidades. Hay empresas pues que sí tienen muchas incapacidades. En esta pues no hubo, ya es una empresa que ya no tiene actividades, por eso ya no tiene trabajadores. El archivo .dap que guardamos es el que vamos a enviar a lo que es al ITSE, nada más que ahorita yo no tengo acceso al ITSE, no sé, bueno, yo anoche me metí, todavía no habilitan, alguien me preguntaba que si ya se podía enviar, todavía no habilitan el RIES para enviarlos, y si lo habilitaran y lo pudiéramos enviar, pues tendría efecto, aunque lo enviáramos ahorita, es como las declaraciones, tendría efectos hasta el 1 de febrero. Ya si el 1 de febrero lo habilitan, entonces sería hasta el 1 de febrero. Pero no, ahorita, pues no, yo creo que hasta febrero ya tendríamos que enviarlo. Nada más vamos a entrar al igual y si quieren lo podemos intentar, pero yo anoche entré y no me daba acceso. Es muy sencilla la generación. Aquí digo, al final lo único más complicado que podríamos tener es que tengamos bien alimentado nuestro sistema. De ahí en fuera no tiene mayor ciencia, ya el SUA nos da todo el cálculo como tal. Ya tuvimos una vez un curso de incapacidades aquí con Juve, que fue de la parte que
Luego teníamos dudas de que me preguntaban qué tipo de incapacidades aplicaban en riesgos, en accidentes, en todo eso ahorita que se actualizó el catálogo de enfermedades de riesgos. La verdad es que son bastantes. Algunas se me hacen, les digo, para mí, híjole, a mí algunas se me hacen muy incoherentes. La autoridad tendrá sus razones para haberlas puesto. Creo que no todos están en la capacidad para determinar, por ejemplo, el tema de, del estrés, si proviene o no de lo laboral. A mí eso se me hace de lo más complicado. No sé ustedes qué opinen de ese tema, de cómo vean a sus trabajadores estresados, pero digo, complicado. Contador Jaime dice, el tema de las incapacidades en el escritorio virtual, ¿tan confiable es esa información? Es decir, ¿podemos estar seguros de que suben todas las incapacidades o tendríamos que acudir a preguntar? Yo no lo vería al 100% contador, pero sí es de ayuda, porque muchas veces no nos salen, como no las entregan los trabajadores, que era lo que yo les comentaba, pero eh, por lo menos tenemos una idea de algunas. Si no estamos seguros, sí podemos preguntar, como las que les decía de, de las personas que tienen de incapacidades permanentes parciales, esas sí valen mucho la pena ir a preguntar al Seguro Social directamente, porque ellos te dan la pauta. Los de salud en el trabajo a veces te dicen, no, ya no vino, dalo de baja, ellos mismos o ya tienen el dictamen o ya tienen el ST2, ya creo que ellos te dan mucho la pauta y hasta a veces ellos ya saben, no, ya no vi, a mí me ha tocado decir, no, ya no vino, ya no fue riesgo, sí vale mucho la pena dependiendo lo que traigan ustedes como patrones, es importante que chequen en salud en el trabajo. Si no, si tienen duda en el escritorio, bueno, últimamente sí como que se han puesto las pilas y sí vienen más completas. A ver, ya entré al ITSE, sí funciona y ya tenemos el DAP-SUA. Miren, ya entró al ITSE. El archivo que se genera, acuérdense que es un DAP-SUA, es es un punto DAP, es el archivo que generamos del SUA, es el archivo, ese archivo, vamos a entrar al ITSE y ya está aquí, presentación de prima de riesgo. Y fíjense, está la opción, pero todavía no me deja subir el archivo. Entonces, pues sí funciona el sistema, pero no para subir. Entonces tenemos presentación hasta el 1 de febrero. Dice Janet, es que luego sobre la marcha salen situaciones poco usuales y ya cuando las estamos presentando es cuando nos salen las, las dudas. Dice Jupes, el estrés, híjole, yo también, yo el estrés, pues, todos estaríamos incapacitados, yo creo, ¿verdad? Porque luego a veces sí nos estresamos, nos jalamos ahí los pelos. Dice Rosa María, ¿podrían poner la pantalla? Según yo sí se ve. Yo sí se ve. Dice, en la segunda pantalla no nada, porque en el cálculo de la prima, yo creo que sí se vio, pero porque yo tengo dos pantallas y sí se estaba viendo, pero creo que sí se vio. Ahorita tengo este, ya el contador Jaime también coincide conmigo que todos estaríamos incapacitados por estrés. Pues sí, nos baila un ojo a todos los contadores en febrero, marzo y abril, y más porque no entra a la página del SAT, del IMSS, y pues no, imagínense qué difícil. Entonces, estamos viendo, y bueno, no sé, Rosa María, yo estoy viendo igual la página del ITSE, en donde entré al DAPSUA y no me deja subir el archivo. Ya vimos cómo se genera el archivo, ya vimos dónde me lo guardó. Fíjense, guarden muy bien su carpeta y ahorita solo me da la opción de reimprimir el acuse. ¿Cuál acuse? El del año pasado. Solamente esa opción me da.
me debería de dar aquí la opción de subir el archivo y todavía no está habilitado. Entonces, ya cuando esté habilitado, vamos a subir el archivo DAR, nos va a dar cuando lo subamos, ese archivo nos va a desglosar nuestra información. Si estamos de acuerdo, le damos subir y nos va a dar nuestro acuse. Ahorita todavía no, porque no estamos en el plazo. Entonces, todavía no estamos en el plazo para subir este archivo. Todavía no podemos hacerlo. El 1 de febrero, quien ya esté listo, súbalo y nos avisa si pudo para también todos empezarlo a enviar y no estarlo haciendo el 28 de febrero todos el mismo día y que se nos sature el sistema y no poderlos enviar. Dice, todos estaríamos incapacitados por los tres. Guapango ocular, correcto, contador. Dice, nosotros estamos dados de alta desde el 2023. Estoy calculando la prima y no genera nada. Dice que no estoy obligada. Pero sí tuvo trabajadores desde el 2000, o sea, todo el 2024 sí tuvo trabajadores. Tiene la versión, la más nueva del SUA. Hay que revisar todo eso, porque sí está obligada, sí tiene una obligación. Claro que está obligada. Si se dieron de alta en el 2023 y en el 2024, tuvo obligación. Si tuvo trabajadores, sí hay una obligación. Y de hecho, el SUA automáticamente nos da el cálculo, no nos pide, ni siquiera nos da como esa de que no estamos obligados. Hay que checarlo muy bien ahí su sistema, Rosa María, y a lo mejor con Juventino, porque sí hay obligación, ¿eh? Sí hay obligación, y ni siquiera el sistema le debería de decir que no está obligado. A lo mejor ahí con Juventino darle una revisada al sistema, si le falta alguna. Luego sacan ¿cómo se les llama? Ay, se me fue el nombre, como un parche, como una modificación y eso nos cambia la parte del SUA, pero se me hace muy raro porque nunca me ha tocado que le diga que no tiene obligación. Si se fijan ahorita en el ejemplo que yo quise hacer, que me salían todos los trabajadores en cero y que luego la quería generar, sí me marcaba un error, pero me marcaba un error porque me decía, no hay trabajadores a calcular, pero no que no hubiera obligación, era más bien que no cumplía con los trabajadores. Entonces, de que no hubiera obligación, sí están obligados, ¿eh? Nada más, eso sí, pero sí están obligados. Y en el 2023 no hubo obligación, pero ahorita en el 2024 sí. Entonces, hay que checarlo muy bien. Sí, hay que checarlo muy bien, esa versión del SUA, no le vaya a faltar algún parche, alguna versión diferente del SUA y por eso no le esté este, calculando bien, porque de que está obligada, está obligada. Bueno, por mi parte ya sería todo. Muchísimas gracias por su atención. La verdad es que es un tema que ya hemos platicado varias veces. Digo, no quiero ser reiterativa con cosas, pero creo que es importante luego temas prácticos más que nada. Me gusta darle una repasada a la teoría porque es importante como contadores, como empresarios, como estudiantes, que nos pregunten de dónde viene la prima de riesgo, qué es, por qué lo hacemos, de dónde viene y algunas cosas en las que de repente patinamos, pero es importante la teoría, la práctica, darle una recordada también y casos prácticos donde de repente nos atoramos. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto que se conecten, que participen y agradezco siempre a Juventino que me invite a dar cursos. No, al contrario, Anita, agradecidos de que compartas con nosotros todo tu conocimiento y bueno, pues agradecerle a toda la gente. Ahora, yo sé que es un tema que... ¿Me escuchan? Mira, les decía que
a lo mejor parece un tema reiterativo, pero acuérdate que cada año ingresan nuevas generaciones y necesitan el apoyo del conocimiento, pues de alguien ya con experiencia. O sea, nunca, nunca, nunca es un tema que va a estar de más. Es un tema que tenemos que tocar cada año forzosamente, por siempre hay gente nueva que se incorpora, o como lo haces cada año, pues se te anda olvidando. Entonces necesitas que alguien te lo recuerde, la verdad. No es te la recuerde, es te lo recuerde. Es bien importante eso. Y bueno, pues ya saben, un placer. Muchas gracias, Ana. Por ahí tenemos algo para ti. Ya sabes que como le digo yo al profe Pepe Soto, le digo, oye, profe, te voy a dar algo para el muro de la soberbia. Y bueno, pues aquí está el tuyo, Pepe Soto, y pues yo creo que también tú ya ni los imprimen porque ya no les han de caber ahí en las paredes. Y bueno, pues te agradezco mucho tu participación. Ya saben, busquen a Anita si tienen alguna duda, si alguien está por ahí buscando contador, porque tenemos aquí en su mayoría gente de recursos humanos, ¿verdad? Pero si alguien ya va a buscar contador, pues piense en Ana, piense en el contador Cuauhtémoc, piensen en Jaime Coche. Son gente muy preparada que les pueden ayudar mucho. Por mi No, también les parte, agradezco que ahora que anduvimos buscando contador, nos llegaron muchos currículum de su parte. Muchas gracias. pues un abrazo, Anita. Y pues nos vemos, chavos, ya saben, estamos aquí a la disposición para la venta, distribución, para arreglarles sus sistemas de compact y para renovarlos y para los que son clientes y tengan el sistema que tengan. Va a haber 15 horas con Pepe Soto y luego 15 horas conmigo de nóminas. El profe Pepe ve toda la parte legal y yo voy a ver toda la parte de Nomin Pack. Ahora, no es egoísmo eso de decir nada más los clientes, sino que el profe Pepe trae tanta gente, tanta gente, que no quiero que se queden fuera los míos. Ya nos pasó una vez que lo abrimos a público en general y eran 250 gentes con el profe Pepe Soto. Dije, no, pues no. Y gente nuestra, pues nos reclamaba porque no habían alcanzado a entrar, ¿sí? Y entonces por eso lo hacemos para clientes. No se preocupen, pues ya después buscaremos la manera de hacérselo llegar. Por mi parte, un buen fin de semana, algo frío. Nos vemos. Anita, gracias. Un abrazo hasta allá hasta donde estás y saludos. Muchas gracias. Invítenme pronto.